recuperar los derechos sociales perdidos, los servicios y las prestaciones públicas, revertir los recortes y las privatizaciones habidas en sanidad, revertir la ley de educación, la LOMCE, la gratuidad de 0 a 3 años, el gobierno del cambio, ese gobierno del cambio de la Comunidad Valenciana, del País Valencià, que también tiene que ver que para cuidar a un niño de 1 año o de 2 años no se pueden subir las ratios. Exigimos al gobierno que sea de verdad un gobierno del cambio, como se dice. Reclamamos una renta mínima para las personas que buscando trabajo no lo encuentran y no tienen ningún ingreso. Deciros que sigue bloqueada mes tras mes por PP y Ciudadanos. Reclamamos un sistema público de pensiones, el cumplimiento del Pacto de Estado, el llamado Pacto de Toledo. Reclamamos la aplicación total de la Ley de Dependencia, la aplicación de la Ley de Igualdad, la Ley Integral contra la Violencia de Género y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Reclamamos una verdadera política orientada al empleo juvenil, poner en marcha un plan de choque por el empleo, realizar una verdadera reforma fiscal que aumente la recaudación de los que más tienen. Ahí está el quid de la cuestión. Si no ingresan los que más tienen, esto no va a cambiar. No podemos siempre los que estamos abajo aportar al sistema del estado del bienestar. Tienen que aportar los que más tienen. La riqueza tiene que repartirse. La derogación de las reformas laborales que han significado un fuerte trasvase de las rentas del trabajo al capital. Fortalecer la negociación colectiva, impulsar una potente política industrial que contribuya a fortalecer nuestro sistema productivo y a generar empleo más estable y de más calidad. UGT y comisiones, junto con la Confederación Internacional y la Confederación Europea de Sindicatos, reclamamos para este año la retirada de los tratados de libre comercio e inversión. Las personas y el planeta son lo primero. De producirse la entrada en vigor de los tratados TTIP, CETA y TISA, tendrían, entre otras repercusiones negativas, una aceleración de las transferencias de las rentas del trabajo a rentas del capital, bajada de salarios, pérdida aproximada de 60.000 puestos de trabajo a causa del dumping social y las deslocalizaciones provocadas por un modelo de comercio hipercompetitivo. El capital no tiene fronteras, compañeros y compañeras, mientras las personas sí que las tenemos. Se nos habla de mundialización de la economía. Nosotros decimos, si hay mundialización de la economía, que haya mundialización de los derechos. No podemos olvidar el avance de la ultraderecha, de los partidos xenófobos, ultranacionalistas, populistas. Están poniendo en peligro la construcción europea, de una Europa social. También en el País Valencià y en nuestra ciudad. Partidos y organizaciones como lo nuestro que se dedican a dar voz a discursos de odio racistas y fascistas, incluso con casos de violencia hacia el colectivo LGTB. Por eso manifestamos, lo nuestro no es bienvenido a Elche. UGT y comisiones renovamos nuestro compromiso de solidaridad con los pueblos del mundo que defienden la libertad y con las trabajadoras y trabajadores que luchan por sus derechos sindicales, sociales y laborales. Condenamos de forma energética la agresión repetida del ejército y del gobierno de Israel contra el pueblo palestino. Reiteramos el derecho al pueblo saharaui a la soberanía sobre su territorio y denunciamos también que el retroceso de la democracia y el respeto a los derechos humanos que se están agravando en América Latina. Hay muchos países que a día de hoy no pueden celebrar el 1 de mayo y esta lucha es una lucha internacional, no solamente nuestra, es una lucha de todo el mundo. Compañeras y compañeros, si no se reparte el crecimiento y la riqueza de manera justa, habrá conflictos. Eso nos decía nuestro secretario general, Unai Sordo. La movilización va a ir creciendo. Quedan muchos derechos por conquistar y por recuperar. La lucha, compañeros y compañeras, no cesa. Estamos permanentemente en las calles. Estoy terminando.
Estamos permanentemente en las calles reclamando lo arrebatado y conquistando nuevos derechos. Los sindicatos de clase somos necesarios. La clase trabajadora tiene que ser la protagonista activa de sus cambios, la protagonista de su historia. Los derechos no se heredan, esto no es la monarquía, los derechos se conquistan. Ánimo, compañeros y compañeras, gracias por venir aquí a este 1 de mayo. Nos vemos en las empresas, en las calles, defendiendo nuestros derechos. ¡Viva el 1 de mayo! Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. ¡Feliz Día del Trabajador y de las Trabajadoras y de las Trabajadoras! ¡Feliz Día 1 de mayo! Permitidme un breve instante para recordar a todos los compañeros y compañeras que durante una etapa de su vida, unos más, otros menos, lucharon por defender los derechos de la clase trabajadora. Un buen recuerdo para todos ellos y todas ellas. Y antes de continuar me vais a permitir que en nombre de todos y todas los que hoy estamos aquí y algunos que no han podido acudir, rechacemos una sentencia judicial que ha pisoteado esta semana los derechos de las mujeres, porque desde aquí, hoy, de forma pacífica, rechazamos todo tipo de agresión y violencia machista. No es posible desde el punto de vista social aceptar esta sentencia. Ayer recientemente falleció la 11ª mujer, 34 años, Silvia. No podemos permitir, la justicia es la justicia, pero no podemos permitir que jueces hagan este tipo de sentencias, que jueces, sin dudar de la justicia, pero sean capaces de preguntarle a una mujer, cuando han agredido su integridad, su vida, se les pregunte si han cerrado suficiente las piernas para evitar esa violación. ¡No es posible! Por lo tanto, la justicia no es justicia. No es no y sí es sí. Este 1 de mayo debe servir, por tanto, para defender los derechos de las mujeres, de más protección social, para recuperar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Son derechos que consideran la base mínima de sus condiciones de vida. Y tan solo desde la unidad, la reivindicación de los trabajadores, podemos cambiar las cosas. Necesitamos de otras políticas que apuesten por la lucha contra el desempleo, la pobreza, la desigualdad, políticas que sean compatibles con un progreso social, la igualdad y los derechos. Hay que luchar por la ratio, bajar la ratio en las escuelas. Son necesarios. Los niños necesitan una educación equilibrada, no tener un montón de niños apelotonados como si fueran animales. ¿Necesitamos más recursos? Sí, para todos nosotros y nosotras. Todos vamos a pasar por ahí. La ley de dependencia necesita más recursos. Este país es un país social y tiene que ir enfocado en esa línea. Como decía, es el momento de cambiar las cosas, porque después de años de recortes, de pérdida de derechos, es necesario hacer ver a los políticos y a los trabajadores y a los poderes económicos que hay una mayoría de ciudadanos, de trabajadores y trabajadoras, de jóvenes, que queremos derogar la reforma laboral, que queremos oportunidades para los jóvenes, para los parados de larga duración, queremos pensiones dignas, en definitiva, derechos de todos aquellos que viven el día de manera dramática, con pensiones indignas y salarios indignos. La economía española lleva 4 años creciendo un 3,1% este último 2017. Ya hay más empresas con beneficios que antes de la crisis y los dividendos repartidos están en máximos, pero la desigualdad y la pobreza están en niveles muy superiores a los que había antes del 2008. La pobreza se está cronificando en este país, por eso es necesario otro cambio de rumbo. Nuestro balance social, por lo tanto, de UGT y comisiones es negativo para el conjunto de la clase trabajadora, con más paro, más desprotección, con una reducción continua de los salarios y recorte de los derechos laborales y de las prestaciones sociales. La devaluación salarial y la precarización de las condiciones de trabajo promovidas por la reforma laboral fomentan una recuperación basada en un reparto desigual
de la riqueza y fomenta un modelo de crecimiento basado en la especulación y en la economía sumergida. 9 de cada 10 contratos son temporales, 1 de cada 4 contratos dura menos de una semana. La contratación a tiempo parcial es involuntaria. La organización empresarial se transforma para maximizar el beneficio a costa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Desde la expansión de las empresas multiservicios con salarios mínimos y máxima precariedad contractual hasta el reciente fenómeno de las plataformas digitales, esas llamadas empresas colaborativas, que niegan el carácter laboral de la relación de trabajo y de los derechos laborales básicos de los trabajadores y las trabajadoras. Se están implantando fórmulas abusivas de organizar el tiempo de trabajo con total discrecionalidad empresarial y con alargamientos de jornada que ni se retribuyen ni se compensan. El papel del sindicalismo en las empresas es fundamental en el reparto primario de la renta, porque la negociación de salario en el convenio colectivo es el instrumento esencial para construir una sociedad justa, un reparto equitativo de la riqueza. UGT y comisiones exigimos una nueva política que sitúe en primera línea la recuperación del empleo estable, los derechos económicos y laborales, que han sido arrebatados a los trabajadores y las trabajadoras en la mejora de sus condiciones de trabajo. Este 1 de mayo es el 1 de mayo de las libertades, de la lucha por la igualdad de las mujeres, de los jóvenes con empleo y salarios dignos, que después de obtener un máster, pero de los de verdad, de los que cuestan dinero, no de los que regalan, se les contrata con salarios de 700 y 800 euros. Es una puta vergüenza. Y perdona la expresión, Rajoy, aquí estamos, te esperamos, te queda poco. Mariano Rajoy ha vivido apartado de la realidad de este país. Mientras aplicaba una amnistía fiscal a todos los corruptos que evadían impuestos, los trabajadores y trabajadoras de este país hemos pagado con impuestos. Hemos perdido nuestros derechos, nuestros empleos, nuestros salarios y nuestra libertad. Este 1 de mayo, tiene que servir para que este gobierno y la COE tiene que servir de advertencia. O hay diálogo social, o hay negociación colectiva, o Rajoy, empresarios, este año va a haber mucha movilización, porque necesitamos educación, necesitamos salarios dignos y pensiones dignas, porque la salida de la crisis solo se producirá cuando los ciudadanos y ciudadanas perciban esa mejora económica, cuando tengan un empleo en condiciones dignas, cuando cientos de miles de personas, miles de hogares salgan de la situación de la pobreza en la que están inmersos, sumidos en una crisis de políticas y de recortes. Compañeros y compañeras, es tiempo de ganar, es tiempo de recuperar los derechos y las libertades. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva!